Bueno, Isu, yo creo que es un placer escucharte. Esa petición de la farmacia asistencial oncológica, pues la verdad que nos ha gustado mucho a todos. Y es verdad que este país lo decimos mucho, lo decimos, yo lo digo de una manera, pues de una manera reiterada, ¿no? Este país tiene una red de inteligencia sanitaria que son las 22.102 farmacias comunitarias que llegan hasta el último rincón, que es un activo para este país, para sus ciudadanos, para el Sistema Nacional de Salud, para todos los profesionales sanitarios, compañeros y, por supuesto, pues para el paciente y para sus familias. Esto es un activo y nosotros, pues como farmacéuticos, vosotros como farmacéuticos comunitarios, en este caso, pues tenemos delegada ese activo y yo creo que tenemos también esa responsabilidad y se ha visto claramente, bueno, se ve siempre, ¿no? Pero de una manera muy especial nuestros ciudadanos lo han visto mucho en esta pandemia, la gran labor asistencial que hace la farmacia comunitaria desde siempre, pero que sobre todo puede hacer. Y todos reclamamos mucho más potencial en esa labor asistencial. Decías lo de los datos. En una encuesta que hicimos al principio de la pandemia, pues los datos son la verdad que te hacen pensar. 30 millones de ciudadanos pasaron por la red de farmacias el primer mes de pandemia. 30 millones. Cuando todo estaba cerrado por las circunstancias sanitarias y por requerimientos sanitarios, pues la farmacia estaba abierta 24 horas y también hemos dicho que nuestros compañeros farmacéuticos comunitarios dispensaron medicamentos, pero también dispensaron solidaridad, empatía, cariño, calmaron la ansiedad, hicieron una labor de acompañamiento emocional, calmando pues la cantidad de dudas, la inquietud de todos los pacientes, de las personas sanas que tenían muchas preguntas, etcétera, ¿no? Y eso es algo pues que tenemos que repensar porque evidentemente yo creo que siempre los farmacéuticos nos estamos preguntando qué podemos hacer mejor y qué podemos hacer más, ¿no? Así que bueno, pues yo empiezo el debate. Tenemos 25 minutos para el debate. Y yo os quería preguntar a todos, no os voy a decir las preguntas así, no las voy a dirigir a nadie, yo invito a quien quiera que lo responda, pero bueno, Isu ha dibujado muy bien esa farmacia asistencial oncológica, ha dibujado muy bien esa comunidad del paciente de cáncer, ¿no? Esa comunidad del cáncer en la que estamos todos, en la que están los investigadores, está la administración, está todos los profesionales del ámbito hospitalario, por supuesto los farmacéuticos comunitarios, los profesionales de atención primaria y en el centro está el paciente y el cuidador. Es toda una comunidad que tenemos la vocación, también la responsabilidad de saber entendernos, de saber trabajar de otra manera, de forma multidisciplinar, interdisciplinar, de crear circuitos asistenciales diferentes y seguramente podemos hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo os quería preguntar, ¿qué cosas, una cosa como muy concreta, ¿no?, podríamos hacer diferente de lo que hacemos ahora, que podría suponer de verdad una mejora en la asistencia y en el abordaje al paciente oncológico y a su familia en ese circuito asistencial que hoy tenemos, ¿no? Os la lanzo y bueno, quien quiera me responda y si alguno tiene algún matiz más, pues encantados. A ver, venga, no haya miedo. Yo diría que la escucha. Es necesario un tiempo de calidad para el paciente. Es necesario. Bien. Y quitar el miedo hacia la comunicación, hacia tu farmacéutica o tu farmacéutico de confianza. El miedo de la comunicación, de tengo cáncer, estoy padeciendo un proceso oncológico, ¿me puedes ayudar a explicarme el efecto secundario de esta medicación? ¿O podrías un poco decirme de qué manera puedo llevar a cabo esto, esto y esto? Porque evidentemente lo que decía antes, y para ellos están ellas que saben más que yo, no lo voy a negar, que cada proceso oncológico es distinto y cada cuerpo es totalmente distinto, pero sobre todo una escucha. Es necesario cambiar eso, es decir, vamos muy rápido, hay mucho trabajo, mucho material que colocar, mucha cosa que reponer, mucho transfer, mucho día a día. Hay que dar esa escucha activa necesaria de tiempo y al menos darnos cuenta en la receta electrónica que es una paciente oncológica y evidentemente mirar eso de mirar a la cara a las personas y abrir los ojos, que siempre se ha dicho que es beneficioso y ayuda. Yo creo que en este caso lo podríamos decir con mayúsculas, que a mí se me dio el caso una vez
de una persona que tenía miedo, no le gustaba ir a la playa porque se le estaba cayendo el pelo y me decía, no, yo no voy a ir a la playa, mira, estoy cogiendo peso por efecto secundario del tratamiento. Y yo le dije, yo por experiencia personal a mi madre se le cayó el pelo y ahora está como está. Tú verás que dentro de un tiempo te podrás ir a la playa. Y era una conversación, era una escucha. Y ahora cada vez que me ve, viene, te da un abrazo y te da las gracias. Claro. Es decir, le has quitado el miedo, porque todos somos personas y todos tenemos miedo. Efectivamente, en la farmacia comunitaria tenemos muchas cosas y es necesario el tiempo de escucha, el tiempo de atención y la toma de conciencia de que esa labor asistencial necesita de un tiempo adecuado. Y Mercedes y Virginia, ¿qué cosas podemos hacer los farmacéuticos comunitarios con vosotros que trabajáis en el ámbito pues hospitalario, ¿no? ¿Qué echáis de menos? ¿O alguna vez habéis pensado, oye, pues igual si esta información me llegara, ¿qué habéis pensado alguna vez que se podría hacer diferente de la farmacia comunitaria y que fuese posible? Bueno, yo sí que me gustaría que hubiera más conexión en cuanto a la comunicación de procesos que tienen que ver con el cáncer, para que la información que le llega al paciente, tanto desde la parte asistencial como desde la farmacia, fueran informaciones más alineadas. Y en eso yo creo que Juntos por el Cáncer hace una gran labor porque aporta información pues con mucho rigor científico, pero en lenguaje claro, para que los farmacéuticos puedan tener pues digamos ese conocimiento de primera mano y que pues que no haya, porque yo creo que lo que peor le va a un paciente oncológico, sobre todo, que tiene una enorme incertidumbre encima, es que sobre un mismo tema le podamos decir cosas diferentes. Eso hace mucho daño porque quita mucha seguridad. No sé qué se le ocurre a Virginia. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Que sí que es importante que establecer una buena comunicación. También otra cosa que yo veo con mucha frecuencia son pacientes polimedicados. El facilitarles un poquito la prescripción, ¿no? Incluso hay algunos farmacéuticos aquí que lo hacen, pero bueno, no es una cosa que esté muy extendida, que es darle como unidosis, ¿no? De decirles al paciente sí, porque se lían, ¿no? Entre que hay muchos que son genéricos y cambian de color, porque ellos básicamente dicen, no, es que mi pastillita era rosa y ahora me la han dado blanca y no sé cuál es. Pues bueno, ese tipo de cosas, que bueno, que a veces nos pueden parecer muy tontas, pero sí que es verdad que el establecer una conciliación en los pacientes polimedicados puede ser muy importante y nos facilita a nosotros mucho porque a veces tenemos que investigar, decirle que nos traigan todos los cartones y decir esto sí, esto no, esto cómo hacerlo, ¿no? Y luego en cuanto a la comunicación también hemos de tener mucho cuidado porque normalmente también hay otros pacientes en la propia oficina de farmacia y entonces pues también otras personas pueden escuchar y a lo mejor la persona que está afectada no quiere que su vecino o determinada persona que está en su derecho pues sepa qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces encontrar esa confidencialidad o ese momento de intimidad o invitarle a decirle, bueno, pues venga una hora que va a haber menos gente y hablamos del tema, ¿no? Son pequeños detalles, pero que yo veo que en una farmacia es más difícil que a lo mejor en un despacho de un médico, ¿no? El mantener esa confidencialidad y esa intimidad ante un proceso que bueno, pues que puedes no querer que los demás sepan. Que tan respetable es que lo publiques a los 1000 vientos como que no quieras que lo sepan los demás. Entonces, en eso yo pienso que hay que ser muy respetuoso. Y no efectivamente, ahí está esa zona de atención personalizada que tenemos en la farmacia que nos vale precisamente o que vale precisamente para lo que comentas, Virginia, porque es verdad que es un tema siempre íntimo y que hay que tratar con mucha delicadeza, como no puede ser de otra manera, ¿no? Sí, con mucha sensibilidad. Otra pregunta que os quiero hacer. A ver, bueno, sabemos que hay programas de cribado en diferentes comunidades autónomas. Además, aquí
bueno, además es una de las cosas que nosotros desde el Consejo General estamos reclamando siempre, ¿no? Que se aproveche que la participación de la farmacia y que se integre la participación de la farmacia en los programas y las estrategias de salud pública de cada comunidad autónoma, en programas de educación sanitaria, en programas de cribado, de diagnóstico precoz, etcétera, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que han sido sensibles a este ofrecimiento que tenemos por ley, además, en diferentes normativas, y se han hecho programas sobre todo pues de cribado, de cáncer de colon. Y yo os quería preguntar, en este caso también a Mercedes, Virginia, y no sé si también a alguna de vosotras, Almendra o Sandra, ¿qué otros programas de cribado conocéis que se hagan en otros países o por el nivel de incidencia que tiene también el cáncer, ese determinado tipo de cáncer en nuestro país? ¿Qué otros programas de cribado se podrían hacer en la farmacia? Cuando hablo de programas de cribado, son siempre programas de cribado dentro de una estrategia de salud pública de la comunidad autónoma, donde hay claramente una coordinación con el equipo de primaria, hospital, etcétera, ¿no? Es un programa de cribado diseñado por la autoridad sanitaria y coordinado también por los farmacéuticos comunitarios, ¿no? ¿Qué otras enfermedades que no sea, por ejemplo, pues el cáncer de colon, que sí que es verdad que está en algunas comunidades autónomas y, por cierto, pues con resultados muy buenos, ¿eh? Yo la verdad es que programas de cribado como tal no se me ocurren otros, pero creo que lo ha comentado Almendra y también lo ha comentado Sandra, que desde la farmacia lo que sí creo que hay un papel fundamental para la motivación en dejar los hábitos tóxicos. Creo que es fundamental el que pues casi que sea la oportunidad quien entre por la puerta de una farmacia, que se le haga como un pequeño, podría ser un tipo de cribado, pero en este caso directamente enfermedad, pero sí de hábitos carcinogenéticos, porque sois los más cercanos a la población muchas veces, ¿no? Entonces, la motivación al dejar el tabaco, pues el tema del alcohol y la fotoprotección son cosas que a priori son muy sencillas, pero que ahorrarían muchísimos casos de enfermedad. Sí. Sin duda, lo más difícil es cambiar los hábitos. Esa es de las cosas más complicadas que hay en las personas en general, no solo en los pacientes, ¿no? En todos nosotros, ¿no? Y esa ayudar al paciente a la toma de conciencia de que si cambia determinados hábitos puede ganar en salud, es una labor importante. No sé, Virginia, si quieres comentar alguna cosa más. Hombre, los programas de cribado, bueno, están muy bien establecidos, tanto en mama, en ginecológicos y colorectal, ¿no? En otros es mucho más difícil, pero bueno, siempre hay síntomas que pueden actuar de centinelas y en eso pues podemos estar alerta, ¿no? Desde molestias en la boca, pues cualquier pequeña ulcerita que no se acaba de curar, saber que, bueno, pues eso puede ser un incipiente cáncer de boca, cualquier cambio en la voz, tos persistente o sangrado al toser, cualquier cambio en el ritmo intestinal, alguna peca que haya cambiado de forma o que empiece a sangrar. Toda una serie de cosas sencillas que se pueden hacer incluso en una infografía, de cosas que nos pueden alertar de los síntomas principales de los cánceres más prevalentes. Pero no se me ocurre así nada más que pueda actuar como cribado. Pero eso sí que puede ayudar como síntoma centinela para decirle, oye, pues igual esto es motivo de que lo consultes, ¿no? Sin duda, sin duda. En esa red asistencial de farmacia oncológica que decía Isu, ahí se puede hacer una gran labor, centinela, una gran labor. No sé, Isu, Almendra, Sandra, si vosotros tenéis alguna idea o alguna aportación sobre algún otro programa de cribado que hayáis conocido en otro país, en el ámbito internacional, que se pudiera trasladar, o alguna otra actuación lo tenemos claro que en la educación sanitaria, en la transmisión de información alineada con los profesionales, eso es clarísimo, en ayudar al paciente a esa toma de conciencia para unos hábitos saludables importantes de prevención, o incluso cuando ya está diagnosticado, de seguir los hábitos adecuados, y por supuesto en esa labor centinela de detección precoz, de estar atentos ante un síntoma determinado,
eso yo creo que hay un consenso muy generalizado y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Realmente también hay un programa, si no me equivoco, de cribado que está relacionado, claro, pero el problema es que ya no es oncológico, pero el cribado de SIDA, que si no me equivoco se empezó a implantar en País Vasco, que por ejemplo es en el resto de comunidades no se ha extrapolado y es cierto que, bueno, hoy no es el día, ¿no?, de esta enfermedad, pero es otra enfermedad silente que la mayoría de la gente, al contrario que pasa un poco con el cáncer, que puede haber pacientes que en mayor o menor medida lo quieran compartir, el SIDA es un tipo de enfermedad que nadie quiere compartir. Entonces, bueno, es un programa de cribado que, por ejemplo, está, desde mi punto de vista, muy bien y ayuda mucho sin tener que pasar esa vergüenza, ¿no?, de decirle al médico, mire usted, me ha pasado esto, ¿no?, que muchas veces que, bueno, es un reparo para muchos pacientes y bueno, con las consecuencias de afectar a gente de su entorno, además. Efectivamente. Bueno, yo me estaba refiriendo nada más en este caso a paciente oncológico, pero bueno, me alegro mucho de que además lo hayas sacado porque es verdad que es un programa también muy exitoso puesto en marcha en comunidades autónomas como País Vasco y otras y la verdad que con muchas garantías y que ha ayudado mucho, ¿no? Sandra, creo que querías decir tú también alguna cosa. Nada, yo simplemente lo que se me viene a la cabeza, lo que creo que mejoraría la calidad asistencial que nosotros desde la oficina de farmacia podemos ofrecer al paciente oncológico es un poco, bueno, sumando lo que ya hemos ido comentando, el poder tener un acceso al historial farmacoterapéutico y una comunicación fluida con los profesionales médicos que atienden a nuestros pacientes, porque muchas veces a la hora de poder explicar, aunque sean unas nociones sencillas y un efecto adverso que está padeciendo el paciente o de una indicación de un fármaco que le han prescrito, tenemos que hacer un ejercicio de intuición, de qué quiere tratarle la médico cuando le ha prescrito este antifúngico sabiendo que está inmunodeprimido por su tratamiento de cáncer. ¿Por qué no en ese momento poder tener una comunicación directa con el médico y decir, o vía mail, pero tu paciente tiene dudas sobre este tratamiento, dime a mí para unas nociones generales, para qué se lo has indicado y yo le reforzaré esa explicación y si veo que sigue teniendo dudas, volver a derivar. Que eso funcione de un engranaje muchísimo, que funcione fluido, muchísimo, ¿no?, mejor. Yo creo que podríamos los farmacéuticos aumentar nuestro potencial, nuestra capacidad que ya adquirimos con nuestra formación, nuestra capacidad para ayudar directamente al paciente sería mucho mayor si a veces comprendiéramos mejor en vez de tener que intuir qué hay detrás de muchas prescripciones. Esa es mi percepción. Incluso poder hacer anotaciones directas. Vamos a ver, ese momento sensible que hablábamos antes en el que decía Virginia, no le digáis al paciente, vete al médico porque puedes tener cáncer, pero a lo mejor decírselo de otra manera. Bueno, ¿y si nosotros pudiéramos poner una alerta al médico de cabecera en un IANOS o en un programa como una cosa que hemos detectado, para que él lo valore? Luego puede no ser nada o puede ser algo, pero hemos detectado que va mucho a la farmacia por tema de acidez, por tema de tal. Bueno, queda ahí la nota. Pero un poco la visión profesional, más allá de lo que a lo mejor el paciente después esté en sus habilidades de comunicación, poder trasladarle en la consulta al médico. Creo que eso podría ser un antes y un después en la asistencia al paciente oncológico. Yo creo que, bueno, Sandra ha puesto el dedo en una de las mejoras, yo creo que más transformadoras en la asistencia al paciente, que es la comunicación entre los profesionales. No podemos ser una comunidad alrededor del paciente oncológico, una comunidad profesional, y si no nos intercambiamos información al nivel profesional. O sea, que no utilicemos siempre al paciente como vehículo para trasladar esa información por muchas cosas, ¿no? No solo por el nivel de ansiedad que le podemos generar, sino por muchas cosas, ¿no? Que hay una comunicación entre los profesionales que se debería hacer y que además ahora las herramientas tecnológicas nos lo permiten. Precisamente esa es la transformación de verdad digital, y la transformación que podemos hacer en el sistema sanitario es aprovechar las herramientas tecnológicas para romper las barreras físicas y para que podamos comunicarnos de una manera fluida, protocolizada, sencilla, ¿no?
Y ahí has tocado un tema que es muy interesante porque nosotros, bueno, lo conocéis, todos los que somos farmacéuticos lo conocemos mucho, ¿no? Y seguramente Mercedes y Virginia pues también ya lo conozcan porque al trabajar conjuntamente con todo el equipo pues también lo conozcan. Una de nuestras, pues yo diría reivindicaciones más importantes es que todos los profesionales pudiéramos acceder al historial farmacoterapéutico e incluso a la historia clínica única del paciente, porque entendemos que nosotros conocemos el historial farmacoterapéutico del paciente. Es verdad que no conocemos, como muy bien y de una manera muy gráfica ha preguntado o ha comentado Sara, pero también sabemos lo que los pacientes, los medicamentos que los pacientes adquieren, para los cuales no se necesita receta. Es decir, la foto integral del propio paciente la tenemos o la tiene el farmacéutico comunitario y, sin embargo, pues entendemos que esa es una información que podría ser muy útil, tener un dossier farmacoterapéutico integral del propio paciente, con la información, por supuesto, pues con todos los controles, etcétera, pero que pudiera ser compartida por el resto de los profesionales. Yo no sé, aquí sí que es una pregunta para Mercedes y para Virginia, si pensáis que esta aproximación que nosotros defendemos de que haya una historia farmacoterapéutica integral del paciente, que podamos acceder a esa historia clínica, etcétera, todos los profesionales alrededor del paciente oncológico, si os podría ser útil y podría además ayudaros en vuestro trabajo diario, ¿no? Conocer todo eso que hoy pues no lo conocéis tampoco. Al final la información es poder. Lo que pasa que en este medio nuestro trabajamos con la dificultad añadida de la seguridad y la confidencialidad, que es la que nos pone límites. Pero yo creo que de aquí a no mucho tiempo esa historia clínica es que la va a tener el paciente. Va a haber herramientas en las que el paciente sea el propio dueño de su información, no que tenga acceso a algunas cosas de la historia clínica del sistema. Es que creo que hay que empezar a pensar que el paciente tiene que ir con su historia clínica, porque los datos son suyos. Entonces, yo trabajo en el sistema privado de aseguradoras, pues es que las pacientes lo demandan hasta el punto que ellas piensan que ya tenemos acceso a cualquier prueba en cualquier sistema. Doctora, eso se tiene que poder, porque si se puede con Amazon y tal, digo, ya, pero esto no es otro material más sensible, pero seguro que hay herramientas de encriptación y yo de verdad creo que eso debería estar en el móvil del paciente con un acceso y que todo el mundo pudiera acceder ahí, escribir y que a su vez el propio paciente fuera el vehículo, ¿no? Donde todos pudiéramos escribir, porque es que no nos olvidemos, la historia es del paciente. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Virginia. Yo, a colación de lo que decía Mercedes, es que la verdad es que es un problema. Pues si nosotros mismos, yo no puedo acceder. Por ejemplo, yo trabajo en Burgos, llevo pacientes de Soria, llevo pacientes de Palencia, llevo pacientes de otros hospitales dentro y cada uno tiene su historia clínica. Y a mí acceder a la historia clínica, yo lo máximo que puedo ver son las pruebas radiológicas, ¿no? Pero no puedo entrar en el historial clínico de otro hospital. Entonces, si eso ya no está interconectado de pacientes con los que yo tengo relación directa, pues imaginaros vosotros, ¿no? Lo ideal sería poder tener un historial en todo el sistema de salud, sea público o privado, que cada uno tuviera unos privilegios, evidentemente, para preservar precisamente esos ítems de confidencialidad y secreto médico, pero que, bueno, que a una mínima información pudiéramos acceder todos los que participamos en ese paciente, ¿no? Y bueno, que esa huella digital quedara registrada para que no hubiera ningún tipo de problema de que tú estás interviniendo adecuadamente sobre él, ¿no? Y bueno, pues básicamente el problema que ha apuntado Mercedes es cierto. El tema de la confidencialidad pues dificulta, y sobre todo con nuestra legislación, que en ese aspecto es muy sensible, porque los datos que se manejan son muy sensibles, pero bueno, hay que buscar herramientas o incluso ahora se está implementando, o por lo menos aquí en Castilla y León, lo que es la interconsulta entre primaria y especializada, que tú directamente al especialista le solicitas una información y te la tiene que contestar en 24 horas. Pues que hubiera algún tipo de WhatsApp o de comunicación entre el farmacéutico y el médico responsable que te pudiera contestar en menos de 24 horas, pues
le saliera al médico una alerta y él te pudiera contestar y decirte, oye, pues mira, que lo que tienes es esto o por tal razón le he prescrito esta medicación, ¿no? El resolver esas dudas que lógicamente vosotros no podéis adivinar. Pero es complicado el tema, es complicado. Creo que muchas veces no es solo... Yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Creo que lo estamos planteando también muchas veces como el médico manda esto y no sabemos por qué o el por qué para poder explicarle al paciente, pero nosotros como farmacéuticos, yo por lo menos, hay muchas veces que tengo una frustración tremenda porque detecto pacientes, por ejemplo, que tienen unas dosis de prednisona que dices, es imposible que este paciente hasta la siguiente visita con el oncólogo le haya mandado esto así pautado, ¿no? Y muchas veces no es el profesional el que se ha equivocado, sino poder comunicarnos con vosotros y decir, oye, he detectado en este paciente que está sucediendo esto, ¿no? Porque hay muchas veces que es eso, no es que el paciente demande una información, sino al revés, que nosotros somos los que os queremos decir, oye, alerta, cuidado, ¿no? Que nos está pasando esto con este paciente y necesitamos que lo sepáis. Porque muchas veces, bueno, sobre todo, por ejemplo, como habla Mercedes, en el caso de la privada, que visitan a múltiples profesionales, incluso en diferentes áreas privadas, y detectas duplicidades en los tratamientos a mí me ha pasado por lo menos un pantoprazol y un omeprazol en el mismo paciente, decir, uy, aquí digo, yo no puedo tocar nada, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría poder contactar con tu médico ya y poder decirle, oye, ¿qué pasa esto con este paciente? Por favor, ¿cómo lo solucionamos? Mira, nosotros en el hospital, en los pacientes ingresados, eso sí que lo hace el farmacéutico, porque se revisa la unidosis todos los días y cuando hay alguna cosa que no le cuadra, te salta una alerta, ¿no? Cada vez que tú quieres prescribir. Entonces, bueno, pues tenemos esa comunicación con el farmacéutico hospitalario, eso sí que lo tenemos. Pero bueno, se podría inventar algo parecido para el farmacéutico comunitario, ¿no? De que te saltara a ti la alerta nada más abrir el historial. Yo creo que protocolos colaborativos entre farmacéuticos Perdón. A Sandra. No sé si verdaderamente vosotros como os imagináis la de veces lo que comenta Almendra. O sea, puede parecer una anécdota, pero en nuestra práctica diaria, cada día vemos a veces, pues eso, afirmaciones del paciente sobre cómo tomar una medicación o la interpretación de las instrucciones que a veces nos chirrían, pero sobremanera y no tenemos manera de contrastar, no tenemos esa herramienta. O sea, no es un caso aislado, por así decirlo, es nuestra práctica diaria, ver cosas y sentirnos impotentes de, bueno, vale, pues vuélvaselo a preguntar al médico, pero no sabes en qué queda eso. Claro. Fijaos que hemos hablado durante todo el webinar y hemos puesto el acento, bueno, y todos, en la escucha. En la escucha y en la comunicación del profesional sanitario con el paciente. Y precisamente el reto que tenemos los profesionales es mejorar nuestra comunicación. Es decir, a veces es que la comunicación al final abre canales, permite trabajar de forma colaborativa, abre ventanas, aparecen soluciones que no estaban. Entonces, es verdad que es un reto grande el diseñar protocolos colaborativos de mejora de asistencia. A veces son cosas sencillas, pues como las que decía Virginia, ¿no? Pero yo creo que eso es un camino que sin duda nos queda, y la transformación digital de la sanidad, que ahora de tanto se habla, pues nosotros siempre cuando vamos a cualquier lugar y hablamos de la transformación digital de la sanidad decimos, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Digitalizar lo mismo que tenemos ahora y entonces reproducir online los mismos fallos que offline, o lo que vamos a hacer es de verdad aprovechar la transformación digital para trabajar de otra forma, innovar en los procesos asistenciales, comunicarnos entre todos con herramientas colaborativas sencillas, porque ese es el reto, eso es lo que va a dar más capacidad asistencial del sistema, ¿no? Y es verdad que eso es un reto grande. Bueno, que yo no quiero tampoco quitaros tiempo, ni mucho menos. Última pregunta para Isu.
Él ha puesto el acento, además, en un aspecto muy importante. La gran labor que hace el farmacéutico comunitario, todos la habéis puesto de manifiesto, de relieve, pero hay algo que, si queremos de verdad transformar la farmacia comunitaria en una farmacia asistencial, oncológica, necesita más especialización y más formación. Quiero que profundices un poco, Isu, en esto, porque me parece muy relevante, ¿no? Me parece muy relevante que quien quiera trabajar de verdad el paciente oncológico y lo quiera hacer de esta manera, pues necesita profundizar en formación. Coméntanos qué áreas necesitaría formación el farmacéutico comunitario para ayudar en el paciente con cáncer. Hombre, yo personalmente pienso que no somos... A ver, siempre se ha dicho que a las farmacias pequeñitas, por llamarlo de alguna manera, inclusive de gran ciudad, vienen a hablar con nosotros de alguna manera, a contarnos su día a día. Eso ocurre en cualquier lugar. La pandemia fue un claro ejemplo. Yo lo viví en mi caso, que evidentemente se le decían a muchas personas que no salieran a la calle. Yo creo que a lo mejor Almendra o Sandra pueden comentarlo, no sé si le pasaba a ella, y venían no a comprarte una vez, sino al día 3 veces. Decía, si eran 5 medicamentos, pues aprovechaban para venir a comprar los 5 durante todo el día, durante la pandemia. Y decías tú, mire, caballero o señora, quédese en casa, no salga. Y ellos aprovechaban ese momento que para ellos, por ser su edad o por estar encerrados de calidad, para estar con la farmacéutica o el farmacéutico. Nosotros, evidentemente, no somos psicólogos especializados, pero tenemos que profundizar más en la escucha, como estábamos hablando, en la comunicación y en el entendimiento hacia la paciente y el paciente. Porque tenemos que formarnos en cosas que pueden ocurrir y, por decirlo de alguna manera, adelantarnos a lo que puede suceder. Virginia suele hablar mucho conmigo sobre el cuidado paliativo, que existe. Existen muchas personas especializadas en el cuidado paliativo. Hay personas que el cáncer les toca de forma fulminante. Y ha pasado días, horas, y son realidades cotidianas, por desgracia. Nosotros deberemos de adelantarnos a todo ello. La pandemia ha hecho una cosa, de alguna manera ha digitalizado la farmacia aún más, ha hecho que el farmacéutico, la farmacéutica o el personal de pie de calle use más las redes sociales, y nos hemos adelantado muchísimos años luz con otros países, en España, por ejemplo. ¿Y por qué no empezar nosotros ya a adelantarnos en la formación oncológica cuando a lo mejor ahora era el momento real de haber tenido ya toda esa formación oncológica? Cosas sencillas. Y Almendra me lo decía cuando nos conocimos muchas veces y me daba consejos. Fórmate en oncología, aprende sobre el cáncer. Y una cosa tan sencilla sobre qué es el cáncer, qué tipos de linfomas hay, cuántos tipos de cáncer pueden existir, cómo afecta a cada paciente, es algo sencillo. Y de la misma manera que coges una revista, te pones a leer. Los cuidados dermatológicos están en auge, como hablamos, y tú lo sabes, Ana, que tienes la suerte de tener estar donde estás y conoces a miles y miles de farmacéuticos. La dermatología está subiendo como la espuma, pero el cuidado del paciente oncológico también es importante, es una formación más. Entonces, si te gusta la dermocosmética, sí, la dermofarmacia, pues aprende un poquito más sobre el cuidado facial del paciente oncológico. De aprender un poco más sobre farmacología especializada. Es decir, yo soy una persona que pasó por la Universidad de La Laguna y aprendí sobre el cáncer, la farmacología, pero aprender un poquito más sobre la farmacología oncológica nos ayudaría, sobre todo saber el porqué de las circunstancias que está viviendo el paciente en ese momento. Entonces, la mejor manera es formarnos. Pero también tengo que decir una cosa, y lo digo claramente, y ellas están ahí, son un claro ejemplo que lo habrán vivido. El mejor educador a día de hoy, y lo digo por desgracia porque lo ha padecido, es el paciente oncológico. Nos puede dar una muestra de lucha que nosotros podemos coger hacia nosotros mismos para mejorar como personas, pero son las mejores comunicadores a la hora de explicarnos qué es el cáncer. Por eso digo que el momento actual es ahora para poder tener ese momento de calidad con la paciente o el paciente para aprender con ellos y sentarnos. Yo pongo mi ejemplo. Hay miles y miles de farmacias. Hay un banco en mi farmacia, porque la farmacia tiene muchísimos años, y ahí está. Ese momento de sentarte en un banco, hablar con una persona y solo empezar a hablar, puedes aprender tanto que lo que yo aprendí, por ejemplo, por desgracia, con mi madre, me ha hecho mejorar como farmacéutico a la hora de atender o dispensar, por llamarlo así. No se suele decir atender, realmente es dispensar, pero están dándole una atención.
entre comillas, farmacéuticas, y hemos mejorado. Entonces, sentar y escuchar es la mejor lección de la vida. ¿Ves, Virginia? Ya me están dando muchas lecciones de humanización que tengo diciendo así. Virginia, una última pregunta también para ti y luego ya os paso la palabra para que digáis cada uno una idea y con esto cerramos este espacio estupendo que hemos tenido esta tarde. Bueno, desde el proyecto OnCore, ¿no? de humanización para el paciente oncológico, ¿tú cómo crees que desde la farmacia comunitaria pudiéramos ayudar concretamente a este proyecto? ¿Hay alguna cosa que crees que podemos hacer, que se puede implantar para apoyar mucho más la humanización en esta patología? Hemos hablado de la escucha y tal, pero bueno, no sé si tienes alguna cosa en mente que quieras compartir. Bueno, básicamente en interrelacionarnos, ¿no? Yo más que multidisciplinar, no me gusta hablar de la oncología desde un punto de vista multidisciplinar, sino porque ese matiz significa que encajamos unos con otros. Cada uno tiene su área de conocimiento y somos capaces de aportar, ¿no? Y de comunicarnos y de interrelacionarnos entre nosotros. Eso establece una red de trabajo que es mucho más efectiva que trabajar de modo multidisciplinar, que cada uno hace su parte, ¿no? Esa es una de las cosas. Y luego, otra de las cosas en las que estamos trabajando es en elaborar un manual de buenas prácticas. Es decir, en escribir, en dejar cuáles son aquellos puntos débiles o aquellos puntos de mejora que se podrían establecer en el paciente oncológico en todo su itinerario, ¿no? Desde que se le diagnostica o entre el momento que se sospecha hasta incluso la etapa de supervivencia o etapa final de la vida. Y en todo eso, pues, se puede elaborar un manual de buenas prácticas que puede servir de guía para saber cómo poderlo hacer mejor y cuál es nuestro margen de mejora. Básicamente esas son las dos cosas. Bueno, y en investigar pues también, ¿no? Podemos hacer, pero bueno, eso sería ya un paso más. Un paso más y sin duda también muy importante. Isu. Yo voy a hacer una cosa, si me lo permites, Ana, con todo mi respeto, porque ya te he cogido muchísimo cariño solo por lo que estás apostando por este proyecto y del corazón todo lo que has hecho, que te honra, y lo digo públicamente. Ya sabes que el consejo está para servir. Yo quiero hacer ahora de moderador y tú de ponente. Y te voy a hacer la pregunta aquí, si me lo permites. Tú, esto no estaba pactado, esto no estaba Vale. Tú con la experiencia que tienes y con la formación que tienes, ¿tú qué le añadirías del plus dentro de la farmacia al mundo oncológico? ¿Qué te gustaría a ti ver en un futuro? A ti. ¿O qué te gustaría? Bueno, pues mira, aquí os voy a desvelar una ilusión que tuvimos y que todavía no sabemos qué pasa. A nosotros nos gustaría tener esa red centinela de farmacias asistenciales oncológicas que ayudara de verdad a conjuntamente pues con la administración y conjuntamente con los profesionales poder establecer un programa de vigilancia, de alerta, de detección precoz, en algunos casos de cribado, pero que de educación sanitaria, pero una batería de acciones que pudiera hacer las farmacias que de forma voluntaria quisieran especializarse así en este ámbito tan importante y con tanto impacto desde el punto de vista humano, sanitario, económico, social, etcétera. Y a mí me gustaría poder decir que tenemos en España, dentro de nuestras 22.102 farmacias, pues una red que además fuese pionera en Europa, una red centinela de farmacias asistenciales oncológicas con una especialización en el ámbito formativo fundamentalmente, lógicamente, y con una serie de acciones desarrolladas y organizadas, etcétera, ¿no? Y para mí y para nosotros, para todos los farmacéuticos, para el Consejo, pues sería un sueño ver integrado de verdad de todas las acciones que se pueden hacer en la farmacia comunitaria, verlas integradas de forma real, pues en todos nuestros procesos asistenciales, que tú, Isu, pudieras llamar o de forma protocolizada a tu centro de salud y a tu hospital, o que pudiéramos relacionarnos entre todos y de verdad pues ayudar al paciente y a su familia, ¿no? En todo, pues en todo lo que hemos hablado.
Así que yo hace muy poco tiempo la Asociación contra el Cáncer, dentro de su convocatoria anual de proyectos, nosotros presentamos un proyecto de investigación que pretendía pues el diseño de esa red centinela de farmacias asistenciales oncológicas. No sabemos todavía la respuesta, entendemos que si no nos han dicho todavía nada, pues seguramente será que no, pero entendemos que podemos, la red de farmacias que tiene este país puede hacer muchas más cosas, puede darle más capacidad asistencial al sistema, puede dar mucha esperanza, mucho bienestar, trabajando de forma colaborativa con los profesionales, y eso además es algo que podemos presumir de ello y que fuese una buena práctica incluso en Europa, que no tiene otros países esta red. Así que ya que me has preguntado, pues así te lo traslado, ¿no? Este es un proyecto en el que todo el Consejo General pues está también, tiene también esa ilusión, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco, vamos andando y teniendo desde luego iniciativas como Juntos por tu Salud, compañeros farmacéuticos y otros profesionales sanitarios como Mercedes, como Virginia, pues eso es un lujo trabajar de forma interdisciplinar, como muy bien ha dicho Virginia. Así que bueno, yo os dejo 1 minuto de gloria a cada uno y con eso y un vídeo que pondremos después de la iniciativa Juntos por tu Salud, animando a todos aquellos que nos están viendo a que profundicen en la iniciativa, que profundicen también en este ámbito asistencial tan importante y que dejemos salir, si eres farmacéutico comunitario, y en este caso, pues que dejemos salir esa raza sanitaria que hay dentro y podamos desplegar pues toda esa vocación de llevar esa esperanza al paciente y esa atención asistencial sanitaria. Y Su, como has sido el último, pues ahora eres el primero en tu minuto de gloria. Ah, que me toca. ¿En serio? Te toca. No. Un minuto. Cada uno bueno, una frase. Yo voy a ir a un mensaje. Yo voy a dar gracias, un mensaje unánime. Gracias a Virginia, a Sandra, a Mercedes y a Almendra por aguantarme, porque las vuelvo locas. A cada una y cada persona que ha estado 4 años Juntos por tu Salud, Juntos por el Cáncer 2019, 2021, sin las cuales esto no existiría, porque hay un trabajo inmenso dentro del canal de YouTube y dentro de la página juntosportusalud.com que es necesario que las personas lo lean, lo vean y lo entiendan. Ante todo, lo digo públicamente, gracias al enorme trabajo del Consejo que empezó por Cristina Cervasini, y te conocí, gracias por confiar en el proyecto y honrar que aún existen personas muy buenas en este mundo y que el gremio farmacéutico es enorme, con una gran profesionalidad y que ha demostrado a día de hoy que es un eslabón principal y que pueden confiar en nosotros. Muy bien, muchas gracias, Isu. Mercedes, tu turno. Bueno, yo voy a insistir en lo de las gafas del cáncer. Además veo que llevamos las 2 gafas hoy. Es decir, esa sensibilidad con aquellos pequeños síntomas o aquellos pequeños cambios que nos puedan contar las personas y que nos tienen que poner en alerta. Porque en medicina siempre decimos que no se diagnostica aquello en lo que no se piensa. Muy bien, fantástico. Virginia. Bueno, pues yo ahondaría también en ese 20% menos que se ha diagnosticado de cáncer, que probablemente en algún momento aparecerá, que tengamos presente que no todo es COVID, que también sigue existiendo otra enfermedad que también empieza por C, que es el cáncer, y que estemos muy alerta y que ante el mínimo cambio no tengamos miedo en acudir a nuestro farmacéutico o al médico de cualquier cambio y si hay que insistir, insistamos, ¿no? Para que no se pierdan ese 20% que hemos perdido en 2020 de pacientes sin diagnosticar. Y luego, pues, como no podía ser de otra manera, insistir también en la importancia de la humanización, de cuidar, y más en estos tiempos en los que no podemos abrazarnos, no podemos demostrar los afectos, pues intentar hacerlo de otras maneras, a través de nuestro tono de voz, de nuestras miradas y de la forma que sea, seguir dando apoyo, porque los pacientes también se sienten ahora más aislados que nunca, no se pueden reunir en las asociaciones, salvo online, pero el mundo offline también existe y el paciente oncológico lo necesita. Entonces, a nosotros que nos tienen cerca,
pues cuidar todavía mucho más la escucha, la empatía, la comunicación, todas esas habilidades porque son muy necesarias y más en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Virginia. Almendra, tu turno. Pues yo quiero hacer hincapié en que hemos hablado todos mucho de la comunicación y de esa humanización, ¿no?, de la enfermedad, pero que no nos olvidemos que somos profesionales sanitarios como farmacéuticos y que tenemos que tener súper en cuenta que nos debemos regir por la evidencia científica, por la formación y por el estar al día, que necesitamos renovar nuestros conceptos y mantener esa presión de seguir estudiando, ¿no?, a pesar de que ya hayamos sacado nuestros respectivos títulos todos, porque al final la investigación sobre salud es un continuo avance y todos los años hay novedades donde nosotros como profesionales que somos debemos estar informados para poder cuidar mucho mejor a nuestros pacientes, siempre contando con esa parte tan importante que hemos defendido todos, que es esa escucha activa al paciente. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por este ratito a todos. Muy bien. Sandra, te toca. Bueno, pues yo la verdad es que ahora estaba recapacitando y pensando en el día en que Isho me llamó para contarme un poco, bueno, el alma y lo que hay detrás de esta iniciativa y, bueno, el proyecto, ¿no?, de una farmacia asistencial oncológica y recibir una formación específica o ampliar nuestros conocimientos en oncología para poder ayudar al paciente que está pasando un cáncer. Y, como siempre, cuando alguien te cuenta una iniciativa, ¿no?, lo primero que piensas es, me identifico con esta necesidad. Y la respuesta en ese momento fue inmediata, o sea, claramente sí. O sea, a mí me gustaría saber cómo acompañar a una persona que está pasando un proceso tan duro, adquirir habilidades que hablaba Virginia, soft skills, ayudar con esos temas más dedicados, formación también en el ámbito de la farmacología. Sí, es una necesidad. Entonces, todo el mundo que nos esté escuchando sepa que Juntos por tu Salud, en concreto la iniciativa de Juntos por el Cáncer, nace para poder visibilizar esta necesidad, para hacer un llamamiento a esa formación y a esa capacitación específica y que todos los profesionales que contribuimos realizando un vídeo estamos intentando apoyar eso, así que por favor vayan a ver a Juntos por tu Salud, a la página web o al Instagram, donde está todo el trabajo de tantos profesionales y así también contribuir con sus visualizaciones a reforzar el papel de esta iniciativa que creo que es importantísima y yo estoy dentro, me encanta. Muy bien, pues a mí solo me queda, bueno, tener también un reconocimiento en un día tan especial como este y tratando de cáncer para nuestros compañeros de farmacia hospitalaria que también realizan una magnífica labor y que también tenemos muchas mejoras que realizar en la colaboración y la comunicación entre estos dos niveles asistenciales, hospitalario y comunitario, también entre nosotros tenemos ahí camino por recorrer en esa colaboración y desde luego pues daros las gracias a todos, Mercedes, Virginia, Sandra, Almendra y a ti, gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestro ejemplo también de colaboración, por vuestra vocación y vuestro entusiasmo y también por vuestro tiempo. Empezábamos el webinar diciendo que hoy era un día para la reflexión, para la reivindicación y también para la esperanza. Hemos reflexionado, yo espero que todas las personas que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo, pues os hayamos dado pues más elementos de reflexión, os hayamos ilusionado también para trabajar como farmacéutico en tu farmacia en muchas cosas que todavía quedan por hacer, en formarnos más, en trabajar de forma más colaborativa, etcétera. Yo espero que hayamos aportado también elementos de reflexión en cosas que podemos hacer de otra manera. Y desde luego es tiempo, como digo también hoy, de reivindicación, para investigar y para trabajar mejor entre todos y sobre todo para la esperanza. Y ahí también me quedo con el blog de Virginia, con esas gafas de Mercedes, con ese ímpetu y esa pasión de Isu, en la profesionalidad y el rigor de Almendra y desde luego con la pasión y también la vocación de Sandra. Así que de verdad muchas gracias a todos y esperamos a los que estáis escuchándonos pues que os haya resultado de interés estas 2 horas largas que hemos tenido para compartir con todos vosotros. Muchas gracias a todos en nombre del Consejo General.